Buenos días, José, adelante. Bueno, señores, miren, hay que quedarse en este tema de Esmeralda Richie. Es una niña preciosa que con apenas 16 años, la brujería que hay en este país con el tema del aborto, la superchería, contribuyó con su muerte. Cuando ustedes ven la crónica que publicó el Listín Diario en el día de ayer, que es muy completa, los felicito al que redactó eso, ustedes van a entender, se van a dar cuenta que cuando el papá llega de Esmeralda a la casa, que se da cuenta de que la niña no está, ¿de dónde venía el papá? De la iglesia. O sea, ese es un factor a tomar en cuenta cuando seguimos leyendo la crónica y vemos el comportamiento de la niña. La niña tuvo 2 oportunidades de salvarse y no las tomó ninguna. Dicen las amigas que andaban con ella y el profesor John Kelly, que la intentaron llevar a un hospital en Bávaro y ella se resistió a ir al hospital. Y luego cuando llega a la casa, la mamá la ve pálida y la ve sangrando y le dice, ¿qué te pasa? Y ella dice, a mí no me pasa nada. Déjame tranquila que yo me voy a acostar. No me pasa nada. Y tú estás sangrando después de salir para un bonche, para la playa. Y no te pasa nada. Ahí la mamá perdió la oportunidad de fiscalizar a su hija. Porque la mamá es una veterana y sabe que si viene de un bonche y está sangrando y está pálida, es por algo que algo pasó. ¿Te agredieron sexualmente? Ella dice la amiga, no, a ella no la agredieron. Ok, la muchacha se fue para la habitación y amaneció muerta. Y entonces después está el tema de la llamada. Yo en realidad, a espera de que el informe forense diga de que murió esta niña, yo no puedo decir que fue por aborto. Porque la niña en el audio no dice que fue por aborto, a menos que ese audio sea viejo. Pero faltó educación sexual ahí, ¿verdad? Totalmente, fundamentalmente. Esa niña educada resolvía su problema ella sola en Google. Porque ahí está la clínica Parenthood que vende un paquete abortivo sin problema. No, pero antes de eso, evaluaría una relación con una autoridad como el profesor. Claro, bueno, pero ya ahí entran mucho las hormonas, entran mucho las oportunidades, entra mucho la relación de poder, porque es un profesor que imparte una materia muy difícil como la matemática para el promedio. Pero de eso es que hay en eso hay que formar. Pero hay otro elemento, para que esos profesores, esas autoridades no abusen. Pero ¿por qué yo pongo en duda hasta que no lo diga el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público ha dicho algunas cosas que hay que considerar ahí. El Ministerio Público dice que la joven salió de la casa con el profesor, un amigo de él, adulto, y 3 menores más. Eso dice el Ministerio Público. Y dice el Ministerio Público que el profesor volvió a la casa con ella. E incluso, no sé si el Ministerio Público lo dice, pero hay una nota que indica que él estuvo en la habitación con ella antes de irse de la casa, después que la llevó. El profesor. O sea, el profesor entraba a la casa. No era de que no, que yo no sé, que ese señor no. Hay una nota que indica que el profesor estaba en la casa, no en la casa, en la habitación de ella, de la niña. En la habitación. Entonces yo no tengo todavía información suficiente para decir que eso fue por un aborto. Otra cosa, si tú preparas un plan para que esa niña abortara, porque te dijo que está embarazada y tú te estás volviendo loco porque eres profesor de ella y no marido de ella, y ella es menor y tú no puedes tener relaciones sexuales con ella porque eso es ilegal si le lleva más de 5 años, entonces lo normal es que tú le digas a ella, yo te busco o nos juntamos en tal sitio, pero tú no vas con un coro de 4 gente a buscarla. ¿A qué? ¿Qué sentido tiene que él vaya con un coro de 4 o 5, de 4 gente, 3 muchachas y un amigo de él, o un primo, a buscarla? ¿Para qué? No tiene sentido eso. Lo ideal es que tú busques una gente de confianza que sepa de esa vaina y que la lleve a un sitio clandestino, porque la brujería en República Dominicana impide que estos temas se traten con un criterio científico.
Brujería, José. La brujería, eso es brujería. Antes, ¿cómo se resolvían los problemas? Pero ella no la llevaron a ningún brujo. No, es lo que no entiendo. No, es el concepto sobre el aborto que está basado en brujería. John Locke, que dice que el hombre es el centro y medida de todas las cosas y que la vida se considera humana después del polvo. ¿Tú te refieres a la, y eso a es la religión? Y eso es un disparate científico. ¿Polvo? ¿Qué polvo? Un polvo es una coyuntura sexual, un ayuntamiento entre una pareja que produce después del ayuntamiento sexual se produce lo que se llama cigoto. Coito. Y después del cigoto, entonces se produce el embrión. Entonces, y después del embrión viene el feto. El polvo es sinónimo de coito. Sí, es una acción sexual consentida, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? Que a alguien se le ocurrió decir, desde la concepción, desde el polvo, ahí hay un humano. Disparate de eso, un disparate inspirado en las ideas de John Locke y del liberalismo, de que el hombre es medida y centro de todas las cosas. Mentira, eso es mentira, eso no tiene sustento. ¿Y qué pasa? Que la concepción de la vida en ese artículo 37 está distorsionada. Y yo le digo a las mujeres dominicanas, se lo decía por aquí en el 2020, cuando hicieron el campamento en torno al Palacio en el 2020, cuando ganó el presidente Abinader, yo le dije, no, quiten ese campamento de ahí, cojan para la catedral. Que el problema de aquí del aborto es la iglesia que lo tiene detenido por la fuerza fáctica que tiene. Claro. Que yo no entiendo qué hace la iglesia atacando y persiguiendo a las mujeres que son sus militantes más fieles. Un día las mujeres se le van a rebelar a la iglesia y van a quemar toda esa vaina. Cuando las mujeres se den cuenta que la iglesia, en vez de apoyarlas, las persigue, en vez de apoyarlas en su derecho reproductivo, la iglesia las persigue. ¿Por qué nadie dice esto? Porque tienen miedo. Porque tienen miedo a los intereses políticos. No, porque si tú hablas mal de la iglesia, no te van a apoyar. No hay que hablar mal de la iglesia. La iglesia tiene grandes oportunidades, pero tiene que abandonar esa herencia tóxica con Roma, donde se crearon todos esos disparates que sostienen ahora. Todos esos disparates que convierten los curas en pedófilos, en depredadores de niños como Wosolowski aquí, no, pero no diga eso, que le pagaba 15 y 20 pesos a un niño para que le hiciera sexo oral en la estatua de Montesinos. No todos los curas, ¿no? No, pero eso no es caso. Wosolowski era representante del Papa. Sí, pero es uno. No todo. No, yo dije que convierte los curas en pedófilos. No, los convierte en pedófilos. Pero no es el único. Está el de Constanza, está el de Juncalito, o sea, hay muchas historias. Uno de Higüey, son muchas las historias. Eso de lo que ha llegado a tribunales. ¿Y tú sabes por qué los convierte en pedófilos? La doctrina de la iglesia, por el fucking celibato. Sí, es otro verdad. Disparate que le reprime su naturaleza. Es un disparate, hay que decírselo o no hay que decírselo. Se lo han el dicho, celibato es un disparate científico. ¿Por qué? Esa es la satanización del sexo. Yo soy nieto de un cura. Bueno. Con razón. Yo soy nieto de un cura. Mira, José. Con 8 hijos. No es que todos los que son curas son pedófilos. No todos. Pero yo digo que la doctrina de la iglesia estimula la pedofilia. No la estimula. La estimula porque reprime el sexo. Yo soy nieto de un cura. Perdón. Tráeme mi chocolate. Y escúchame. Creo yo. ¿Cómo fue? A mucho orgullo, soy nieto de un cura. Oigan este testimonio. La Luz, ¿tú no oíste lo que dijo A Virgilio? mucho orgullo, soy nieto de un cura. Pero señores, espérense. Que no era cura nada. José. Era cura párroco. Espera. De Double G. ¿Cuántos hijos tuvo? 8. José, era cura párroco. Pero hermano. Espérate. Está enterrado como cura. Con diferentes mujeres. Con su esposa. Es que el que tiene con mi abuela, esa desviación pedófila se mete a cura. Es al revés. Puede ser, depende, Exacto, porque habría que ver los casos individualmente. No, lo que pasa es, para mí, se encubre, para mí, cuando tú reprimes la naturaleza sexual, que es la acción de sobrevivencia, eso es lo peor, que más estímulos recibe del cerebro. Como don Álvaro le decía a la eyaculación, la pequeña muerte. Don Álvaro Albelo, el maestro. Le petit mort. La pequeña muerte. O sea, es la acción que más estímulos recibe del cerebro porque es la acción más fundamental para la sobrevivencia humana, para la reproducción humana. Y tú la reprimes. Claro. Y tú dices, eso es malo, pero tú viniste de ahí.
No, es una cosa de locos. Entonces, es una vaina de locos. Muchos que tienen esa desviación pedófila, algunos, no digo todos, pero algunos, se encubren dentro de la iglesia. Puede ser, habría que ver los casos por separado. Pero de lo que yo estoy absolutamente seguro. Creencia, darlo todo, incluso hasta toda tu energía al servicio, a la mentira, la fe. Porque si te educan bien, pero esa es la creencia, es que está bien, está bien. Es que está bien, es que una persona debidamente educada no tiene que creer nada. Lo que tiene que sustentar en evidencia las posiciones que sostiene. Por eso todos los días yo reviso mis ideas. Si en alguna idea mía yo considero que se debilita, yo la sustituyo, trato de fortalecerla. Y si no me aguanta argumento, la cambio. No tengo problema con eso. ¿Dónde vienen los problemas? Cuando tú te aferras a las ideas. Ahí viene el fanatismo. Ahí viene los ismos. De tú decir, no, yo creo en esto. Y si no es esto, todo lo demás es mentira. Eso es creencia, eso es emocionalidad, eso no tiene sentido. Entonces, yo pienso que la iglesia tiene un gran nicho donde crecer. La ética, la transparencia, la fortaleza de la familia. Yo creo en el tema de la familia. Yo creo en la libertad social que decía Rousseau, no la de Locke, la de Rousseau. Cuando el ser humano decide vivir en sociedad, sacrifica su libertad animal. La libertad del ser humano en sociedad está condicionada por la convivencia y el respeto a los demás. Yo creo en eso. Pero tú no me puedes decir a mí que la mujer no tiene derecho a decidir sobre un embarazo indeseado o inadecuado. ¡Coño, viejo! Adiós. O sea, la iglesia que tienen las mujeres sus militantes más fuertes, tiene que apoyarla y mirar otros nichos. Yo digo que sin religión no hay sociedad. No puede haber humanidad sin religión. La religión es fundamental para tratar de entender los procesos mentales que se dan, que todavía la ciencia no lo puede explicar, mucho de ellos. Pero nosotros queremos tener una religión del medioevo, mano. Lamentablemente. Miren, los 4 países que rechazan el aborto, que lo prohíben con un criterio absoluto, con un criterio oscurantista, los 4, eran 3, porque Honduras lo había aprobado en el Congreso, pero el presidente emitió un decreto para eliminar el apoyo al aborto condicional, al aborto causal. Y Honduras ahora volvió a la modalidad de prohibición absoluta, Honduras. Entonces ahora son 4 países. ¿Qué comparten esos 4 países? Los 4 son centroamericanos, porque Haití, es que está en Centroamérica también, ya Haití para el 2026 lo aprobó. Entonces, creo que para el 2026 o para el 2023, no recuerdo bien. Ahora quedan Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. ¿Qué características comparten esos países? La influencia de la iglesia con el concordato, con las dictaduras militares que se asociaron con el Vaticano, como la de Trujillo aquí. El control de la educación de la iglesia. Aquí quien controla la educación no es el gobierno, es la iglesia en el Consejo Educativo del Minero. Entonces impide que las personas se eduquen científicamente y estimula que se eduquen en creencias absurdas. Y hay que decirlo si queremos una sociedad mejor. Hay que decirlo si queremos una sociedad mejor. Entonces esta niña Esmeralda, si hubiese tenido lo mismo que decimos con el tema sísmico, si una persona tiene en su cabeza cómo actuar y cómo pensar y qué hacer en momento de un temblor de tierra, no sale para la calle a darse en el pecho, como hizo el locutor de Cotuí. No. Lo que hace es que busque el espacio más seguro. Si esa niña hubiese tenido educación sexual en su cabeza, ¿qué hace ella? Se asesora y resuelve su problema con el apoyo de su familiar o con discreción, pero lo resuelve. Pero ella no tenía, ella estaba llena de miedo, de inseguridad. ¿Quién le metió ese miedo y esa inseguridad en la cabeza? La brujería. Esa brujería que tiene a la República Dominicana como uno de los 4 países del mundo que prohíbe absolutamente el aborto. ¿Qué pasa en el Congreso? Los legisladores están llenos de miedo, porque si apoyan el aborto, tienen miedo a que la iglesia los persiga. Claro. Eso es todo. ¿Por qué le damos tanta vuelta al debate?
No son los políticos que tienen el problema del aborto. Y directamente son ellos porque ellos son los que deciden leyes. Pero es la iglesia, el artículo 37. Cuando Danilo lo intentó pasar con las 3 causales, el Código Penal, una ONG de la iglesia que se llama Familias en Marcha elevó un recurso de inconstitucionalidad. Ese artículo 37, la iglesia lo negoció con Leonel Fernández en el 2010. Y hay que decirle a la gente lo que es en el 2010, ese artículo 37 tóxico que está ahí. Ese artículo propio del analfabetismo está ahí. Entonces eso es todo, no hay que darle tanta vuelta a la vaina, a la gente hay que decirle la verdad. Y usted después asume sus consecuencias. Y por último, vamos a esperar que el Ministerio Público, que es la institución que debe tener uno como fuente de credibilidad, diga qué pasó aquí. La niña se desangró por una violación sexual, como ella dice en el audio, o se desangró porque le dieron 5 pastillas en un callejón. Hay que ver, porque la teoría de las pastillas y del aborto, yo nada más se le escucho a los familiares. Pero el Ministerio Público no ha hablado de pastillas. Entonces, ¿fue por aborto o fue por violación que la niña se desangró? Porque ella dice que después de tener sexo con él se estaba desangrando, le dice a su amiga. Entonces, habría que ver, vamos a esperar. O pueden ser que tuvo sexo y también le hicieron la parte del aborto. ¿En el mismo día? Sí. Ay, que eso es inconcebible. Doña pero si ella cuando hay una reacción a la píldora de emergencia, a la píldora del día después. Eso no hace eso, no hace eso. Tú oíste lo que yo dije, Virgilio, una reacción. Hay gente que... Óyeme, hay organismos que reaccionan de una manera. No, pero un momentito. ¿Te afecta la coagulación? Sí, déjeme explicar. No. El sexo no produce un sangrado. Es que un levonorgestrel o uno de esos un levonorgestrel o cualquiera de esos medicamentos que se utiliza para como pastillas del día después no provoca un efecto anticoagulante de ese nivel. Pero con relación al sexo, hay muchas pastillas que generan una acción diferente en determinados pacientes. Ahora mismo hay un anillo anticonceptivo que es un escándalo en Estados Unidos por las reacciones y están pensando retirarlo. Eso aparentemente era bueno y eso. Pero de ahí a tú desangrarte a través de eso pero es muy complicado. El nivel de desangramiento por tema de ni por desgaje puede ser ese tema. No creo que llegue a ese nivel, a menos que ella tenga un problema, como dice Mariana, que uno desconozca. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad el tema de la virginidad es otro tabú. La virginidad no existe. No existe. Si la virginidad existiera, la mujer no pudiera menstruar. Mira, Denisa, mira. Lo que hay no existe la virginidad. Científicamente no existe. Eso es brujería. No existe. Ay, lo que no existe socialmente. Sí, socialmente. Pero biológicamente no existe. La virginidad. No existe. La virginidad no existe. Pero socialmente que existe. Pero que es socialmente biológico. Tú tienes que partir de la biología para construir la sociedad, ¿o no? Existe lo social, eso es algo biológico. Yo estoy diciendo, bueno, pero entonces si la virginidad existe, ¿por dónde sale la menstruación? Anda el diablo. Dime, ¿por dónde sale? No, pero no existe. Lo que pasa es. No, el concepto de la virginidad. Pero en la época, la no tenencia de sexo con otra persona. Entonces es una construcción social. No, en biología. ¿Y de qué estamos hablando? Tú estás usando una taza. No, escúchame, Jonathan, escúchame. Estamos hablando de una hemorragia producto de una pérdida de virginidad. Sí. Eso, entonces, eso es biología que estamos hablando. No estamos hablando de rasga, pero se rasga. Se produce sangre, sangrado. Pero se produce una hemorragia que te causa la muerte. No de ese nivel, no. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Que una penetración sexual no te puede producir una hemorragia a nivel mortal. Eso es lo que yo digo. De ninguna manera. Entonces habría que ver qué pasa. Vamos a esperar que el Ministerio Público y al al tigre ese, también. a Kenley, diablo. Eso es un degenerado grande. Era con 3 menores que andaba además de ella. Eran 4 en la guagua. El profesor. Deja que digan. El profesor, aparte de Esmeralda, tenía 3 más en la guagua con otros tigres. Pero no tipo el de embocero. ¿Cómo tú lo sabes que las otras no están involucradas? ¿Cómo tú lo sabes? Espérate, pero ¿cómo se sabe que si nada más tenía como objetivo a Esmeralda y ya él iba a su casa a buscarla? Porque él fue a su casa a buscarla y a llevarla. ¿Para qué él quería las otras 3? Oye, este testimonio. Me monté con Uber una vez
que tenía, me presentó un catálogo de muchachas que él saca en los barrios para presentarla y un catálogo de 3 menores por par de pesos. Así es es verdad, este país. Es verdad. Terminamos. Sí. Cambio y fuera.